Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Centro Reformado Nacional de Panamá. Hoy les traigo un mensaje que es original del Dr. Juan Bonstra, titulado "El hogar es una escuela", basado en Proverbios, capítulo 16, versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien. El hogar es o debe ser remanso de paz, refugio del cansado, plataforma de acción y célula de la sociedad. Pero más que nada, el hogar es una escuela. Dicen los sabios que en estas cosas, que los primeros 5 años de la niñez son los de mayor influencia entera, en la entera vida. Y esa influencia mana del hogar, de la familia, del círculo íntimo de padres e hijos. Tal vez es bueno acentuar esa importante verdad en este mundo tan desorientado. Hay familias, pero muchas de ellas apenas existen y quién sabe si sobrevivirán. Tal vez usted mismo está por iniciar una familia y establecer un hogar. No tiene la menor idea de cómo debe actuar, aunque sí ha determinado ya ese curso. O quizá se halla usted en medio de la torrentosa corriente y lo afligen las aflicciones propias de una familia en desarrollo. Si usted es, además de eso, hijo de Dios, redimido por su poder, estupendo. Su Padre Celestial tiene algo importante que decirle. Y si por casualidad usted no conoce el poder de Dios, Dios lo está llamando a que examine su causa y sus verdades. Dios es el mayor promotor del alfabetismo en este mundo suyo. Sería muy difícil encontrar alguna persona que ha sido hallada por Dios y que ha encontrado a Dios en su vida y que no tenga un inapagable deseo de saber leer. Es parte integral de conocer a Dios y es hasta casi, podría decirse, requisito, porque Dios ha publicado un libro clave donde se manifiesta en toda su gloria y esplendor. Quien conoce a Dios quiere conocer más de Él y para ello quiere leer su libro, estudiar su verdad, analizar inteligentemente las alternativas. Es de esa palabra de Dios que el libro de Proverbios afirma categóricamente: el entendido en la palabra hallará el bien. Usted sabe que hay mucho que explorar y mucho que saber en este mundo. Solía ser posible hace siglos descubrir algún erudito que supiese todo lo que hay por saber. Esto ya es así muy difícil de encontrar. Los conocimientos humanos se están duplicando hoy en cada día, casi cada 5 años. Y no hay posibilidad alguna de que alguien sea tan experto que sepa todo lo que hay por saber. Es por esta razón que ahora se han inventado computadoras y cintas magnéticas y discos y cámaras fotográficas y archivos impresionantes. Pero de todo lo que hay por saber,
Lo más importante y esencial para todo ser humano es esa palabra de Dios. Es el entendimiento de esa palabra en donde se hallará el bien. Y su entendimiento de esa palabra debe iniciarse en el hogar. Dios insistió mucho y muy claramente en que el hogar sea escuela. Cuando lanzó su pueblo al peregrinaje de este mundo, les dio instrucciones específicas sobre 1500 cosas y entre ellas hubo instrucciones sobre las responsabilidades del hogar. Dijo a los suyos que las verdades recibidas, según Deuteronomio, capítulo 6, del 7 al 9, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquel pueblo entendió esa orden porque para ellos era clara la luz del sol. En el hogar se debe enseñar a los hijos las verdades de Dios en todo momento, ininterrumpiblemente, incesantemente, inexorablemente, insistentemente. Dios considera la educación de los hijos de máxima importancia y por eso ha encomendado a los padres de esos hijos esta magnífica, loable y significativa tarea. ¿Qué tipo de sociedad cree usted que será la que abandona este principio fundamental de la raza humana? Si no se aprende en ese aula del hogar, usted puede estar seguro que no se aprenderá en ninguna otra parte, porque en cualquier otra parte falta el ingrediente principal del proceso educativo. Esta es una de las causas mayores de la decadencia humana actual y del decaimiento de la moral y de la debilitación de la fibra nacional y de la tergiversación de los ideales nobles de las escrituras. Cuando se reduce el hogar al comedor o al dormitorio o a la aula o a la sala de televisión o al arte de la gastronomía, se excluye la razón principal de ser, porque el hogar es una escuela. Los padres son primeros, los más efectivos y los más responsables maestros que un niño jamás tendrá en su vida. Esa es la razón por la cual se debe apoyar y sostener el concepto de la familia. Si la familia fracasa en sus objetivos, la sociedad entera sufrirá al fin las consecuencias. Los padres deben ser primordialmente maestros porque el hogar es una escuela. Pero esta verdad bíblica va mucho más allá. Cuando uno analiza cuidadosamente lo que Dios dice en su palabra, es inescapable la convicción de que Dios asigna a los padres no solamente la educación de los hijos en el hogar, sino la totalidad de su educación. Observe usted muchas
de las escuelas en donde se imparten conocimientos a la numerosa niñez. ¿Se toman allí en cuenta las cosas importantes de Dios que ha revelado en su palabra? ¿Se acepta siquiera el hecho de que Dios existe y de que Dios tiene interés en la humanidad y de que Dios es soberano sobre la historia? Se acepta generalmente que la base de la realidad es la existencia de Dios. Usted sabe que no es así. Deliberadamente se excluyen los conceptos de Dios y ciertamente los dictados de su palabra. Esa palabra en la cual el hombre debe ser entendido y hallar el bien. No solo se niega a Dios el lugar que le corresponde, o se relega su palabra al exterior de esas aulas, sino que, por otra parte, se imparten dentro del aula conceptos totalmente opuestos a la palabra de Dios. Se enseña como realidad una teoría de orígenes. Se descarta al creador y se expone una posibilidad de evolución. Se deja de lado completamente la esencia hermosa del ser humano para convertirlo en descendiente involuntario de simios tontos y repleto de vestigios de esas épocas pasadas. Se quitan las leyes morales de Dios y luego se pretende enseñar una clase de moral que no puede existir, porque si no hay ley de Dios, ni hay leyes, tampoco puede haber patrones de moral. Es por esta razón que donde sea posible, los padres que han sido cautivados por la verdad de Dios en todas sus ramificaciones, no solo hacen una escuela de su hogar, sino que se asocian para crear también escuelas que sean tan cristianas como fueron sus hogares. Asiste a los padres y por orden divina el derecho de educar a sus hijos de modo que entiendan la palabra de Dios para hallar el bien. Cuán enormes conflictos se crean a veces cuando el niño oye verdades de Dios en el hogar, pero justamente lo contrario en el aula, especialmente en cuanto a las cosas fundamentales de la vida. En muchos lugares, los padres cristianos, conscientes de su gran deber para consigo mismos, para con sus hijos y para con la sociedad, se han organizado, asociado y unido para establecer escuelas que son extensiones de sus hogares. Escuelas donde se continúa formando a los hijos según los preceptos y lineamientos de la palabra de Dios. Esos padres saben que el entendido en la palabra hallará el bien. De este modo, los padres que han sido renovados por la fuerza del Espíritu Santo tienen hogares que son escuelas, pero también desean tener escuelas que son extensiones del hogar. El analfabetismo es ciertamente un gran mal social. Produce ciudadanos que no están preparados para el mundo cruel en que viven. Tergiversa el propósito mismo
de esa maravillosa creación que se llama el hombre. Tuerce los destinos y roba los derechos. Un aplauso sincero de felicitaciones a todos los que con sacrificio y con nobleza de motivos están involucrados en la lucha contra ese flagelo social del analfabetismo. Hay organizaciones de distinto tipo y de distinta orientación que están totalmente sumergidas en esas campañas contra el analfabetismo. Se merecen el más incondicional apoyo. Pero ¿qué piensa usted de aquellos que son analfabetos en las cosas de Dios, de sí mismos y de la eternidad? ¿Cree usted que entrarán en la vida eterna, en el reino de Dios? ¿Irán a la gloria después de este peregrinaje terrenal? ¿No será quizá ese el bien a que se refiere el libro de Proverbios? Que el entendido de la palabra hallará el bien. ¿Qué es ese bien? Bueno, es el de poner, es el de suponer que se trata del bien aquí, en el ahora de hoy, el bien, allí donde está plantado, el bien de su ambiente, de sus planes, de sus trabajos y sin sabores. Pero usted sabe que estas cosas importantes no son el sumo bien. Es posible vivir cómodamente, es posible educarse en centros universitarios magníficos, es posible ocupar un puesto prominente en la sociedad y aún así no encontrar el bien. ¿Ha pasado usted una vez, ha usted pensado una vez en los propósitos de su vida? ¿Para qué está en este mundo? Probablemente usted está ya a la búsqueda del bien. Lee y hace preguntas, y examina y viaja y tiene correspondencia. Quiere hallar el bien, pero Dios le dice que el entendido en la palabra de Dios hallará el bien. Dios dice que su palabra es poderosa como espada de dos filos. Dios dice que esta palabra suya es útil para toda buena obra. En efecto, para que el hombre de Dios sea perfecto. El hogar es una escuela. La escuela debe ser prolongación del hogar, pero la vida misma debe ser una escuela también. La escuela donde se aprende de Dios y se obtiene el bien. Amén.